caracterizan por su excelencia operativa, el nivel profesional de sus integrantes, su visión global del derecho les permite brindar soluciones oportunas e innovadoras. El objetivo del estudio es ser un aliado estratégico, ofreciendo un servicio legal integrado de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus clientes. Muchísimas gracias al estudio Yona por acompañarnos el día de hoy en esta sesión. Como les comenté, la sesión denominada Derecho Administrativo Premial, lecciones del caso Repsol. Para desarrollar la sesión nos acompaña el doctor Alfonso Fernández Maldonado Sousa. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Administrativo, con estudios concluidos en la maestría de Derecho Administrativo Económico, dictada por la Universidad Continental del Perú, con el Instituto Ortega y Gasset de España. Es socio del estudio Yona y Bustamante Abogados, encargado de las áreas de Derecho Administrativo, Derecho Regulatorio, concesiones y contrataciones públicas, derecho de la competencia y protección al consumidor. Alfonso, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No te quiero robar más minutos para poder desarrollar esta presentación. El espacio es tuyo. Gracias, Pierina. Muy halagado por la presentación y agradecer a todos los que están presentes hoy día. Sé que es un día importante, un día futbolístico. Sé que estamos ahorita con la cabeza en La Padula y en Huevita y en Lorejita Flores, pero era importante tratar el tema lo antes posible y en el contexto actual prometo ser breve, más breve que el gabinete de Mirta Vázquez. Así que prometo ser bastante preciso y puntual. Y yo pienso que el contexto es, como dije, importante para tratar el tema del derecho administrativo premial. Y cuando difundí el seminario, el webinar, mucha gente me preguntaba, ¿y por qué derecho administrativo premial? Es un derecho administrativo sobre la realización de sorteos, de premios, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser del derecho administrativo premial? Y pues valga para realizar una presentación de ese tipo. ¿Qué quiero decir con derecho administrativo premial? No tiene que ver con temas de sorteos, premios. Es básicamente un cambio de enfoque. Un cambio de enfoque a cómo se ha estado trabajando los asuntos administrativos y sobre todo de aquellas instancias del Estado encargadas de supervisar, fiscalizar, monitorear el mercado en sus distintos ámbitos, sobre todo energéticos, pero también desde el punto de vista del mercado, desde la competencia, desde el punto de vista de las contrataciones públicas. Es un tema transversal que tendría que ya cambiar el enfoque que se ha realizado hasta el momento. Y muy pocos recordarán, de hecho nadie lo recordó en prensa, algo muy significativo de estas fechas. El 23 de enero del año 2020, un vehículo absolutamente informal, convertido de manera artesanalmente en un vehículo de transporte de gas licuado de petróleo, tuvo una deflagración al sur de Lima, específicamente en Villa El Salvador. El chofer no tenía autorización específica para manejar ese vehículo. El vehículo, como digo, había sido convertido artesanalmente, las válvulas estaban expuestas y con las vías de Lima, pues una válvula expuesta es un peligro inminente. La empresa era informal. Nos habíamos ganado todos los boletos para un accidente que lamentablemente cobró la vida de 30 peruanos, casi 30 peruanos, y dejó lesionados con heridas irreversibles y algunos incluso inválidos a otros 30 más o 40 más. Esto fue un 23 de enero del 2020. El 23 de enero del año 2022 no conozco a nadie que haya replicado la historia. Ya no solo. Pasó la pandemia y centramos el enfoque en el tema de salud y nos olvidamos en los temas de monitorear riesgos de este tipo de mercado. Y lamentablemente eso fue un impacto muy mediático. Todas las autoridades reaccionaron, reaccionó SINAMIN,
reaccionó el Ministerio de Energía y Minas, reaccionaron los medios de comunicación, todas las autoridades reaccionaron. Obviamente todas las autoridades, como se dice coloquialmente, se culparon unas a otras, se arrojaron la pelota, ninguna asumió finalmente la responsabilidad. Yo conozco las responsabilidades porque las tenía y las conocía desde hace mucho tiempo. He conocido desde adentro las dificultades de regular el mercado de comercialización de gas y de petróleo. He conocido los problemas de custodiar los balones de gas, los problemas de que cualquiera puede trasegarlo, los problemas de la informalidad en su comercialización, en su distribución, en su puesta al público consumidor. Y al final las autoridades, lo he escuchado de boca de la propia autoridad, decían, bueno, es que lamentablemente nosotros solo fiscalizamos a los formales. Los informales están bajo el radar, no los fiscales. Entonces, provoca decirle, entonces, ¿para qué eres autoridad? Y eso es un poco lo que sucede con el derecho administrativo, como lo estamos viendo y como se está aplicando en el 99.9% de los casos a nivel nacional. Tenemos un administrado que ha relajado sus riesgos, sus seguridades, de implementación de medidas adecuadas para mitigar cualquier riesgo, y tenemos una administración que se ha centrado solamente a reaccionar tarde, mal y de manera atropellada. Entonces hay que cambiar el enfoque. Como digo, esto es un tema muy similar a lo que sucedió en Villa El Salvador en el año 2020. Les puedo apostar que llegamos a Navidad, con Perú en el Mundial, seguramente viendo el partido de Qatar, cortamos el pavo, el panetón, y nos hemos olvidado del derrame de petróleo, de todos los animales, pájaros, peces, marsopas, focas muertas, y del daño ecológico irreversible. Nos habremos olvidado y habremos pasado la página. Y yo pienso que es el momento justamente, enfocarnos en este caso, para ver que hay que hacer un cambio en el sistema de aplicación del derecho administrativo hasta la fecha. Y sobre todo atendiendo a la realidad de nuestro país. Somos un país con muy alta incidencia de informalidad y lamentablemente con muy alto incumplimiento de normas. Si la informalidad estuviera aparejada al cumplimiento de las normas, pues sería perfecto. Si por ejemplo viviéramos en Rusia, nadie pues, podría poner una vivienda precaria en el medio de la calle, se congela en el invierno. Entonces en Rusia lamentablemente la precariedad cede ante las realidades del contexto del clima ruso. Acá no. Acá las personas pueden poner un lugar, una casa o un establecimiento comercial maltrecho en el medio de una zona altamente riesgosa y no pasa nada. Y lamentablemente nuestro país es un país muy fructífero en informalidad y muy fructífero en el cumplimiento de normas, y por eso tenemos que tener un punto de inflexión donde cambiemos el sistema. Y a eso va el derecho administrativo preferente. Un poco a valorar más los esfuerzos del administrado y a que esos esfuerzos tengan una incidencia legal, a simplemente reaccionar de manera atolondrada cuando ya el problema ha sucedido, como lo que está pasando actualmente, que, miren, sin ir muy lejos, sucedió el derrame. Vino una patética estrategia de comunicación del administrado, realmente patética. Todos nos enteramos finalmente que se había mentido, que el daño fue mucho mayor y que la reacción fue nula ante ese daño. ¿Y qué ha sucedido? El daño reputacional ya es grande. Se tomó la siguiente medida de iniciar acciones administrativas y ayer mismo se ha paralizado las actividades de esta empresa. Con la consecuencia que estoy casi seguro, puedo apostar un panetón y un pavo, que cuando el ministerio ha cesado estas actividades, no ha visto la proporcionalidad de su decisión en el cese. Es decir, si eso va a garantizar o no el abastecimiento de combustible. Finalmente hemos quitado el dolor de cabeza metiéndonos un disparo en la sien. ¿Nos ha ido el dolor? Seguramente,
pero lamentablemente fue la medida más gravosa que se ha podido tomar y lamentablemente no sé cuáles son los efectos, porque estoy seguro que el Ministerio tampoco lo sabe, sobre el abastecimiento de combustible. Miren todo lo que ha sucedido por reaccionar de una manera tardía y de una manera atolondrada y de una manera desproporcionada ante un riesgo que pudo haber sido prevenido, y a eso va esta presentación. Entonces, un poco la introducción que ya hemos hecho es: ¿qué preferimos? ¿Prevenir o lamentar? Regular cuando los hechos ya están consumados, con altos costos, altísimos costos. Ustedes saben lo que es la paralización del abastecimiento de combustible prácticamente de todo Lima. Entiendo que hay muchas refinerías, pero el petróleo ingresa por muy pocos lugares. No sé si Conchal lo tenga, pero ingresa por Talara o ingresa por Ventanilla. Y simplemente estamos diciendo: no entra más petróleo al Perú. Ojo que eso es importante, por lo menos no más petróleo crudo. Podrá entrar refinado directamente al grifo, pero no sabemos cuál va a ser la incidencia en costos. Entonces, estamos ahorita regulando sobre hechos consumados. O preferimos desarrollar herramientas que nos permitan anticipar eso. Entonces, acá tenemos una misión, y eso es un poco a lo que va esa presentación. Desde el administrado, privilegiar la autorregulación, anticipar los riesgos, identificar los riesgos, que toda nuestra estructura corporativa esté alineada con la mitigación de esos riesgos, y desde la administración valorar esa autorregulación, valorar esos méritos y no limitarse a sancionar las infracciones. Eso es la misión, esa es, digamos, la meta que nos debemos de trazar, y no reaccionar simplemente cuando ya es demasiado tarde. ¿Hay antecedentes de autorregulación desde el punto de vista privado? Sí, sí los hay. Por ejemplo, hay la autorregulación publicitaria, la CONAR, que es desde los años 90, y que fija un hito de semáforos en la realización de anuncios. ¿Y por qué es importante este hito? Porque genera cierta confianza en los actores que compiten en el mercado, porque genera reglas claras que yo sé que mi rival no va a abusar de mí. Yo puedo confiar un poco en las actividades publicitarias de mi rival. ¿Por qué? Porque la CONAR ha realizado herramientas y lineamientos de tipo ético. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. A veces alguien se pasa de la raya, sí, pero se reacciona. Y eso ha generado un ambiente de publicitario mucho mejor a lo que venía antes de la autorregulación de CONAR. Como digo, siempre habrá filtraciones, siempre habrá defectos, pero por lo menos se corrige y se enfoca a un sistema mucho mejor de autorregulación publicitaria. La autorregulación de los medios de comunicación, que eso incide directamente en la credibilidad. ¿Y en qué más incide? En el bolsillo de los medios. Y yo he visto que muchas decisiones de estos medios de autorregulación generan de manera efectiva correcciones o rectificaciones de información. Y eso que genera un semáforo para anunciantes de dónde avisar y dónde no avisar, dónde publicitar y dónde no publicitar. Y por tanto, eso genera una autocorrección en el mercado. Y desde el punto de vista de la administración, y esto yo ya lo venía conociendo desde muchos años atrás, hace casi 15 años atrás, que venía un sistema de modificación de las normas, por lo menos desde el ámbito de protección al consumidor. Había una propuesta de modificación de autorregulación y de certificaciones de Indecopia de las buenas prácticas comerciales. ¿Cuál era el enfoque? El enfoque era promocionar y educar al consumidor, y que el consumidor sea cada vez mucho más razonable y que consuma elementos de empresas que demuestren o acrediten cierta certificación. Es decir, lleve un sistema mucho más de más valor del producto hacia el consumidor, que en lugar de reaccionar y sancionar al proveedor que ejecute mal sus prestaciones o simplemente ser parte de una lista. Del 2006 en adelante todos sabemos que se aprobó una nueva ley y que esto se dejó de lado, y lamentablemente la ley es absolutamente paternalista. Prácticamente le dice al consumidor cómo ponerse el babero, cómo llevarse el tenedor a la boca. Y lamentablemente ese no era el enfoque que debíamos buscar
buscar protección al consumidor, sino un enfoque que valore más al proveedor que realice prestaciones adecuadas en el mercado y obviamente que enaltezca a un consumidor razonable. Pero bueno, eran programas de administración que ya se conocían desde el 2006. Y ahora último, y el hito que quizás se ha puesto ya de moda en el contexto actual, es el conocido compliance. Es decir, un sistema de auditoría, de radiografía interna de la empresa que nos permite identificar riesgos y corregirlos y involucrar a todas las autoridades de la empresa, desde el presidente del directorio, pasando por las gerencias, hasta el guachimán de la puerta, en una política de procedimientos y lineamientos acordes con el cumplimiento de ciertas obligaciones. ¿Y ese programa de compliance tiene una incidencia legal actual? Sí, la tiene. Por ejemplo, se ha dado en el caso de libre competencia, se ha aprobado una guía de, que implica una atenuación significativa de multas en casos se acredite que ha habido una auditoría interna, una autorregulación interna de la empresa, y hay un programa de compliance aprobado en el año 2019 aplicable del año 2020. Entonces, hay antecedentes de autorregulación y hay antecedentes de incidencia de esa autorregulación, o lo que digo, de premiación de esa autorregulación desde el punto de vista administrativo. Y por tanto, acá lo que se busca es premiar, privilegiar, darle mayor significado a las buenas prácticas comerciales, en lugar de simplemente reaccionar ante quien se porta mal. Y esto es muy importante porque nosotros desde niños, desde el colegio, siempre estamos acostumbrados a que se castiga lo malo, pero no se valora lo bueno. Siempre lo que más recordamos y lo que más aplicamos en nuestra vida es castigar lo malo, pero muy pocas veces premiamos y valoramos lo bueno, ¿no? Siempre estamos detrás de evitar el jalado, pero nunca de conseguir un 20. Si nos mantenemos con 11, 12, 13, estamos perfectos. No. Nosotros acá tenemos que cambiar ese enfoque que lamentablemente arrastramos dentro de nuestra cultura, incluso educativa, ¿no? Entonces hay que privilegiar las buenas prácticas comerciales. Un compliance, una certificación de actividades, eso es lo que se tiene, y ese tiene que ser la orientación. No tanto a sancionar lo malo, sino a replicar lo bueno. Y hay que premiar esas buenas prácticas. Por ejemplo, una marca de certificación estatal. ¿Por qué no? ¿Por qué no el Estado puede ir así como hace algunos años, por ejemplo, había esta competencia de productos extranjeros frente a los productos nacionales? ¿Qué se hizo? Se impuso dumping, se impuso medidas restrictivas para el ingreso de sus productos al mercado peruano, se les prohibió el ingreso, se limitó su ingreso. No, se valoró lo peruano. Se hizo toda una campaña de valoración de compra al Perú, compra peruano, lo peruano es bueno, con marcas de certificación a nivel estatal. Todas las empresas se peleaban por certificar el compra al Perú, el hecho en Perú, y eso hizo que haya un relanzamiento del producto peruano, y la gente comenzó a consumir productos peruanos no porque se comenzó a dinamitar la oferta extranjera, sino porque se valoró el producto. Entonces tiene que haber un apoyo, un acompañamiento estatal con una certificación estatal que ya se conversaba, como digo, desde el año 2006 y que se encarpetó, quedó en el olvido. Un reconocimiento de los procedimientos, es decir, la autorregulación de los propios proveedores, de los administrados, de las empresas, entre otras medidas que permitan premiar desde el punto de vista administrativo esas prácticas comerciales, esas buenas prácticas comerciales. Y evitar paulatinamente hechos que se detecten en una etapa punitiva o de sanción. Es decir, corregir el mercado solamente desde el punto de vista sancionador no ha servido y no va a servir. Menos aún cuando tenemos un contexto de mercado donde el 30% era formal y ese 30% formal no cumplía de todas sus obligaciones y había un 70% informales que no lo cumplen en lo absoluto. Es más, si la norma dice haz esto, ellos hacen absolutamente lo contrario a lo que dice la norma. En ese contexto y en ese escenario donde ahora el sector formal se ha reducido a 25 y el sector informal ha crecido a 75, va a ser imposible corregirlo desde el punto de vista punitivo. Tenemos nosotros que jalar la pita, que atraer a las personas hacia el punto de vista del cumplimiento de las normas.
usar como se dice, usar una zanahoria en lugar de un garrote para incentivar conductas cada vez más virtuosas. Porque como estamos yendo, lamentablemente vamos a llegar a un punto sin salida y los casos Vía El Salvador y los casos Repsol se van a replicar mucho más en el futuro y van a ver que se van a replicar no tanto con una empresa privada, sino también con una empresa estatal y en muchos otros escenarios porque lamentablemente no estamos viendo o no estamos tratando de incentivar el cumplimiento en el mercado, sino simplemente sancionando lo malo. Y ahí estamos llegando a un punto sin salida. ¿Y cuál es la situación actual? Como digo, la situación actual es que la atención se centra en la etapa de solución de los conflictos, cuando ya el conflicto ocurre. El Estado supervisa y fiscaliza solamente cuando ya se produjo la infracción o hay un riesgo cierto de que exista la infracción. Y esto de acá es costoso. Y es sumamente costoso para el administrado por las tasas, por las pruebas que tiene que generar, por todo el trámite engorroso en que está inmerso, para el mercado, por los proveedores que se defienden, las pruebas, las apelaciones, un trámite que es lamentablemente interminable para determinar responsabilidades, y para el Estado por los altos costos procedimentales que este trámite genera. Como les dije, imagínense ustedes que nosotros compremos un vehículo y ese vehículo que compramos tenga todos los sistemas de monitoreo. Por ejemplo, un asistente para rutas en autopista que nos permita identificar que un vehículo está adelante y nos dé una alerta para evitar un choque, y hay un sistema de monitoreo GPS que nos advierta cuando estamos yendo a excesiva velocidad, o que genere un sistema de frenado automático para aminorar el riesgo. Y nosotros adquirimos ese vehículo frente, por ejemplo, a otro vehículo que no tiene ni siquiera inspecciones técnicas, que pierde aceite, pierde refrigerante, los frenos no funcionan bien, el vehículo está destartalado, y ante un posible accidente en autopista no hay cómo frenar, no hay cómo evitarlo, y el vehículo se destroza. Entonces, ¿qué era más? Ya visto el destrozo, ¿qué era mejor? ¿Comprar ese vehículo y aminorar el riesgo? ¿O simplemente irnos por algo que es económicamente más beneficioso, tanto para el administrado como para la administración, y que al final del día termina existiendo un accidente grave, pérdidas humanas, que no pudimos evitar en ningún momento, y al final hay que remediar? Y hay que, de ser el caso, planchar el vehículo, pero de repente también hay que solucionar daños de terceros, pérdidas de vidas. Al final del día, eso generó un costo mucho mayor a prevenir el daño. Y eso es lo que tenemos que evitar y cambiar esa situación. Y por tanto, la autorregulación, y es lo que propone este webinar, es un elemento de cambio. Y tenemos que comenzar como empresarios, como administrados, a generar esa autorregulación. No quedarnos sentados esperando que el Estado tenga esa iniciativa, porque de repente no la va a tener y es muy probable que con la administración actual no la tenga. Por ejemplo, me acuerdo en los días donde comenzaron a masificarse la administración de vacunas en el extranjero, y aquí venían vacunas a cuentagotas, primero para grupos de riesgo de muy altísima edad o personas con enfermedades o con comorbilidades, casi me sale la del señor Castillo, con comorbilidades muy altas. Entonces, cuando había ese escenario, ¿qué hizo la gente? La gente se quedó sentada en su casa esperando que llegara. Viajó y se fue a esos mercados donde ya se administraban vacunas. El administrado no esperó que la administración venga, le toque la puerta y diga, acá tengo su primera dosis. No, viajaron. Que el administrado puede implementar medidas sin perjuicio de que alguien se las olvide, lo puede hacer. Y lo puede hacer muy bien. Entonces hay que generar un mecanismo que permita que las empresas adopten o perfeccionen sus procedimientos internos y hacerlo por iniciativa propia además. Y por otro lado, que eso tenga un correlato en la administración. Por ejemplo, lo primero podría ser valorar eso como una certificación expedida por autoridades. Indecopi desde el punto de vista del mercado, UEFA desde el punto de vista ambiental, o Senadmin desde el punto de vista de fiscalización
de actividades energéticas, o sea en temas de contrataciones, o a través de las diversas entidades. Es decir, comenzar a rescatar aquellas empresas que comienzan a autorregularse internamente y certificarlas. Y que esa certificación tenga una incidencia legal, ¿no? Entonces hay que buscar la autorregulación como elemento de cambio. Hoy en día, lamentablemente, esa certificación desde el punto de vista estatal no se ha dado, va a demorar en darse, pero existen medios de certificación de procesos ya regulados en el mercado, ya existentes en el mercado, que uno puede buscar en el mercado, que son los famosos ISO. Hay, por ejemplo, el ISO 14001, que es para gestión del medio ambiente. Estoy seguro que se tiene, sí. En el caso particular seguramente se tenía. Si no se tenía, pues fue un grave error. Pero lo que se debe buscar es que ese ISO sea permanente y que esa autofiscalización, esa autorregulación, esa autoidentificación de riesgos y solución inmediata sea constante, perenne, ¿no? No solamente una fotografía, un momento para conseguir el ISO y ponerlo en un marco. Tiene que ser algo absolutamente constante. El ISO 9001 para sistemas de gestión de calidad, para todo lo que es tema de comercialización. Eso es una práctica en el mercado y hay empresas que lo pueden rescatar y lo pueden resaltar. Y el ISO 27001 para el sistema de gestión de seguridad de información, que es muy importante actualmente, todos los temas de protección de data personal, ¿no? Un sistema que permita monitorear tanto la recepción y la migración de los datos como su almacenamiento y la mutua confrontación con estas empresas de almacenamiento para efectos de que toda la cadena de tratamiento de datos personales esté segura y evitar contingencias. Importa, por ejemplo, si en el Perú no tenemos regulado el tema de hackeo internacional, porque somos un mercado muy pequeño, no importa, porque ya existen empresas a nivel internacional que certifican sus sistemas contra hackeos. Y a eso tenemos que apuntar. No decir, bueno, el Perú es un país más o menos indiferente con el tema de la regulación, no saben muy bien por dónde anda en este caso, y esto lo voy a dejar de lado. Al final, por dejar de lado muchas medidas de seguridad, miren lo que ha pasado con este daño ambiental que se ha generado. Entonces, nosotros no tenemos simplemente además que enfocarnos a lo que actualmente nos exige la norma, sino buscar ir más allá. Y el consumidor valora lo bueno, ¿no? Les digo que el consumidor valora mucho ahorita, por ejemplo, las prácticas que tiendan a perfeccionar el tema de salud, el tema de cuidado, el tema del medio ambiente. Mucha gente valora, por ejemplo, que un producto no tenga esas grasas trans, ¿no? Y mucha gente va a esas ofertas. Y esas ofertas finalmente, ¿qué hacen? Se posicionan en un segmento y en ese segmento tienen un mayor nivel de adjudicaciones y de ventas, y finalmente van posicionándose en el mercado. ¿Van posicionándose en qué? En base a ser virtuosos. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y buscar una autorregulación, como digo, como elemento clave. Entonces, tiene que haber medidas básicas para todos los administrados. Ok, no tengo posibilidades de auditar mis procedimientos y tener un compliance y un sistema engorroso para uniformizar todo y tener un monitoreo constante, pero hay elementos básicos que se tienen que comenzar a implementar. Por ejemplo, compromisos de la alta dirección. Desde las gerencias y los directorios, que hay un compromiso para identificar riesgos posibles y mitigarlos, y evitar y tener un control de toda la cadena de producción y toda la cadena de comercialización. Eso tiene que ser algo básico, ¿no? Esa identificación de riesgos, los procedimientos y protocolos internos para que se trabaje y para que los trabajadores estén alineados a evitar esos riesgos identificados y a tener una política de la empresa que busque perfeccionar los procedimientos y que busque generar medidas mucho más beneficiosas para los administrados, para nuestro público, ¿no? Todo eso tiene que ser un enfoque y designación de alguien, por lo menos una persona que se encargue de controlar eso, un oficial de cumplimiento, que se encargue y que tenga la responsabilidad de aplicar esto dentro de la empresa. ¿Puede ser un trabajador? Sí, pero por lo menos que tenga ese tipo de responsabilidades y que cumpla con esos compromisos. Eso es lo básico que se puede pedir, que se puede
aceptar desde el punto de vista legal para ver que esto tenga un impacto en y si hay un problema futuro, por lo menos la autoridad valore que hemos implementado todo esto para evitarlo. Ok, ocurrió el problema, está bien, pero por lo menos tú implementaste medidas que permitieron o que redujeron ese problema o que trataron de evitarlo. No lo pudiste hacer, pero lo voy a tomar en cuenta al momento de iniciar una sanción, ¿no? Y de repente ni siquiera te sanciono, simplemente te amonesto o tomo otras medidas para efectos o valorando tu comportamiento. Y obviamente hay medidas ya para empresas mucho más complejas, medianas o grandes, o por ejemplo, medidas para empresas que trabajan en los temas energéticos o trabajan en una actividad riesgosa. Y esto ya son medidas que se tienen que implementar, que tienen que hacerse con mucho mayor esfuerzo. La gestión de esos riesgos. Ya no solamente identificarlos e irlos mitigando de alguna otra forma, sino gestionarlos, tanto actuales como potenciales. La capacitación de los trabajadores en la gestión de esos riesgos. Los programas de bonificaciones para trabajadores que identifiquen un riesgo. Por ejemplo, oiga, sucedió un incidente en el trasiego de petróleo con una embarcación y lamentablemente se movió la manguera y eso, si es una embarcación más grande, podría generar una ruptura y salida de petróleo. Ah, muy bien. Tú has identificado eso, te voy a bonificar y vamos a implementar acciones para remediar. Y anteponerse a un siniestro. Y si eso se demostraba, si se demostraba una conducta así en el mercado, la reacción del público, de los medios, de las autoridades hubiera sido totalmente distinta. No lo que ha sucedido ahora, ¿no? Por lo menos mostrar una vocación de que he venido aplicando ciertas medidas para evitar este riesgo, ¿no? Ok, no reaccioné bien cuando ocurrió, pero yo venía tratando de mitigarlo siempre y por eso esto ha sido algo totalmente aislado. Eso hubiera generado una reacción distinta y eso es lo que se tiene que lograr como administrados. Programas de actualización constante y monitoreo constante de cualquier situación de riesgo o cualquier situación de una posible contingencia futura. Auditorías al programa de cumplimiento constantes, procedimientos para consultas y denuncias y creación de un comité o una gerencia de cumplimiento. Ya no solamente asignarle a alguien una labor o una responsabilidad de monitorear el sistema, sino ya hacer un comité, un órgano colegiado o una gerencia entera para el cumplimiento de estas labores. Todo eso se tiene que aplicar para evitar justamente un daño ambiental, un daño físico, un daño en el mercado, y que esto no simplemente sea una anécdota, que esto sea una lección que nos ayude de ahora en adelante a corregir lo que ha pasado antes, lo que lamentablemente estamos viendo hoy. ¿Y esto tiene una incidencia en la regulación? Sí, tiene una incidencia actual en la regulación. Ha costado poco a poco y de manera paulatina, cuentagotas, esto se va aceptando en la regulación y va a tener una incidencia real desde la administración hacia el administrado, sí, y actualmente la tiene. Por ejemplo, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 27444, tiene eximentes y atenuantes de responsabilidad. ¿Y cuáles son esos eximentes? Por ejemplo, un eximente básico es que se subsane la conducta de manera automática, de manera individual, antes de la imputación de un cargo y de un hecho que podría constituir una infracción. Si yo subsano la conducta o demuestro que estoy tomando acciones dirigidas a subsanar la conducta, pues yo estoy eximido de responsabilidad. Imagínense qué distinto hubiera sido todo este incidente que se trae a colación o que ha generado este webinar, si por ejemplo la reacción hubiera sido comunicar inmediatamente, oigan, ¿sabe qué? Ha habido un gran derrame. No sé si llamarlo 6.000 o 11.000 barriles. Es un gran derrame de petróleo. No decir, bueno, se derramó una taza de petróleo. No, un gran derrame de petróleo. Lamentablemente hemos tomado todas las acciones pertinentes, hemos logrado contener el área, estamos evitando que esto se desplace, y vamos a poner a disposición muchísimas personas para tratar de mitigar en lo más posible el daño, y si hay un daño, remediarlo inmediatamente.
Oiga, pero ¿quién es el responsable? No importa quién es el responsable. Lo importante ahorita es corregir. Ya luego se verá la responsabilidad, pero ahorita nosotros estamos enfocados a corregir. Miren qué importante hubiera sido esa reacción a tratar de ocultarlo. No se podía ocultar eso con un dedo, pues se trató de ocultar con un dedo. Ya cuando veíamos pues el petróleo en las playas recién se reaccionó, y se reaccionó tarde, y se reaccionó mal. La gente iba con las palitas esas de juguete, ¿no? Con su pala basa para recoger petróleo en las playas. Era en verdad un escenario patético. Esa reacción fue realmente patética. Y es lo que estamos viviendo actualmente. No solamente un escenario donde ya hubo un daño, sino se trató de ocultar y se reaccionó de una manera realmente deplorable. Y todo eso ha generado un efecto dominó que, como les digo, hoy en día está afectando ya no a la empresa, sino a nosotros consumidores. Prácticamente estamos sufriendo los estragos de esta situación. Y mañana o más tarde va a haber desabastecimiento de gasolina y el ministerio recién se va a dar cuenta que reaccionó de manera desproporcionada, pero ya todos nos vimos afectados. Todo lo que se pudo evitar si es que se había una subsanación inmediata. Y esa subsanación inmediata tiene una incidencia en la norma. La norma lo valora actualmente y lo hace. Entonces yo no sé qué medio de comunicación o qué sistema, perdón, de respuesta y de manejo de medios y manejo de comunicación tuvo esta empresa, pero si la tuvo, fue la peor de todas, porque se debió reaccionar de manera diametralmente distinta. Hay también en la Ley General de Atenuantes. Si iniciar el procedimiento sancionador, se reconoce responsabilidad en forma expresa. Eso incluso pudo generar un atenuante básico, incluso una amonestación. Bueno, no sé si en este caso, pero en cualquier caso de menor envergadura lo pudo generar. Y otros que establezcan las normas especiales, porque ya esto además ha generado en otras normas distintos medios de premiar esa autorregulación de las empresas, valorarlo y que eso tenga una incidencia real en la aplicación de un procedimiento administrativo sancionador. Por ejemplo, en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, de 29571, hay un eximente, por supuesto, subsanar la conducta antes de la imposición de cargos, lo cual ya hemos visto en la ley general, ¿no? Salvo en algunos casos, por ejemplo, que hay un efecto sobre la salud, la vida, sustancias peligrosas o discriminación, salvo esos casos, el resto es absolutamente subsanable. Yo puedo subsanar una conducta antes incluso que me imputen cargos, y esa subsanación tiene un efecto real y exime de toda responsabilidad a la persona, incluso si fue una infracción, pero por esa conducta de subsanar, antes incluso de que alguien me llame la atención, esté eximido de responsabilidad. Y hay, por supuesto, atenuantes. Cuando se presenta una propuesta conciliatoria, cuando el proveedor acredita que ha concluido con la conducta ilegal, apenas la advirtió e inició acciones necesarias para remediar sus efectos. Por ejemplo, retiré el producto del mercado. Oiga, detecté esto y retiré todo el producto del mercado. Vehículos, desinfectantes, productos comestibles, los retiré íntegramente del mercado y tomé acciones destinadas a evitar cualquier riesgo. Oiga, surgió un consumidor afectado, perfecto. Se remediará ese consumidor, pero no tendrías por qué sancionarme con una multa gravosa porque yo he demostrado que si no hubiera tomado esa medida, no hubiera sido uno, si no hubiera sido 1000 consumidores, y ahora solo es uno porque tomé medidas efectivas. Eso es una valoración que la ley misma está tipificando para efectos de que haya una incidencia directa en la multa y, de ser el caso, incluso neutralizar una multa o neutralizar una sanción. En los procedimientos, en casos de denuncias de un consumidor también, si el proveedor se allana de denuncia, si lo hace, la ley prevé, el Código de Protección al Consumidor prevé que ese proveedor está eximido de sanción, solamente se le amonesta e incluso está eximido de resarcir las costas, es decir, los gastos procedimentales de abogados, transportes, gastos notariales al proveedor. Solamente se le resarce con la tasa y cualquier otra medida correctiva que pide el consumidor, pero el Estado no te impone una multa. Entonces, hay una incidencia que valora los temas de autorregulación de las empresas.
Y lo último, que ya se ha generado también en el Código de Protección del Consumidor, es el famoso compliance, ¿no? Si el proveedor acredita que cuenta con un programa efectivo para el cumplimiento de regulación, está eximido o está atenuado de responsabilidad, y ese programa tiene, como ya hemos visto, varias variables, ¿no? El involucramiento, el respaldo de todos sus directivos, ¿no? Que existan políticas y procedimientos destinados al cumplimiento de la norma, que existan mecanismos internos para entrenar y educar a las personas en el cumplimiento de las normas, a los trabajadores, ¿no? Que haya mecanismos para el monitoreo y auditoría de eventuales incumplimientos, que haya mecanismos para poder corregir internamente eventuales incumplimientos o evitarlos internamente, ¿no? Y que estos incumplimientos sean aislados, que se genere una situación absolutamente aislada, no algo recurrente o común, ¿no? Si hay estas variables, que haya todo un compliance interno, existe o promovemos una incidencia en el Código de Consumo. Y como ya vimos al inicio también, existe una incidencia desde la óptica de la libre competencia. El Decreto Legislativo 1031, la Ley de Libre Competencia, y en aplicación de esta norma se ha generado una guía para el cumplimiento de normas de libre competencia que exime o incluso atenúa la responsabilidad si es que nosotros aplicamos una política de cumplimiento. Esto desde, como digo, aprobado desde el 2019, vigente desde el 2020, y si nosotros demostramos, igual que en el tema del consumo, involucramiento y respaldo de las direcciones, políticas y procedimientos claros para detectar cualquier tipo de riesgo, mecanismos internos con los trabajadores, también para identificar y para evitar riesgos, y además para monitorear y auditar los mismos, y mecanismos para corregir internamente esos riesgos o atenuarlos, y que estos incumplimientos sean aislados, genera una incidencia directa en cualquier, si es que existe en la práctica, por ejemplo, una denuncia por un tema de corrupción, o una concertación, o un abuso de una posición de dominio. Si yo demuestro haber tomado medidas para evitarlo en el pasado, eso va a tener una incidencia directa. Incluso podría decirse pues que esto no fue algo corporativo, sino fue el error de un solo trabajador, ¿no? E irnos directamente, de manera personalísima, al responsable, dejando a salvo la responsabilidad de toda la empresa. Entonces, hay una incidencia de estas medidas de autorregulación en las normas actuales. También en el tema de datos personales. ¿Qué hacía antes la Dirección de Protección de Datos Personales? Verificaba que había una infracción, sobre todo con aquellos que habían declarado datos personales, e iniciaba inmediatamente procedimientos sancionadores. Se cambió la óptica y hoy en día se advierte y se le da una ventana de 10 días para corregir la infracción o para corregir la posible infracción, y si el administrado demuestra haber corregido, pues se exime de responsabilidad. Y también si las empresas demuestran haber implementado códigos de conducta para el tratamiento de datos personales que traten de regular y de verificar y de garantizar todo en la cadena de administración de los datos personales, desde su obtención hasta su almacenamiento, también tiene un efecto en la aplicación de una norma, y en caso exista, por ejemplo, algún hackeo internacional o una filtración de información, si yo demuestro tener estos códigos de conducta y demuestro haberlo subsanado, tiene una incidencia al momento que se inicia un procedimiento sancionador. Y hay obviamente atenuantes, que es la subsanación de las observaciones en un periodo de descargo. Igual sucede en temas de pasivos ambientales. ¿Cuál era la meta en los temas de pasivos ambientales? Oiga, tenemos que corregir los pasivos, y no lo estamos logrando simplemente sancionando a un posible infractor. Entonces, ¿qué se hace? Hoy en día se ve el pasivo ambiental. Si no existe quien se haga responsable, se identifica al responsable, y si le dice al responsable, todavía no te voy a sancionar, te voy a dar una ventana para recuperar el pasivo. Y se le da un año para presentar un plan y 3 años para ejecutar el plan. Entonces existe, obviamente, una intención de tratar de llevar esto a un tema premial para que cumplan las normas, y no simplemente un tema de sanción. ¿Y por qué no implementarlo en temas de contratación del Estado? Esa es la gran pregunta. ¿Qué ha sucedido en temas de contratación del Estado? Lamentablemente ha habido temas de corrupción que son obviamente claros y que siguen existiendo. Y lo que se hace es, ante un tema o ante una situación de contingencia,
se pone un candado. Y antes las normas, en los años 90, cuando se aprobaron las normas de contratación del Estado, eran bastante flexibles. Como se vio que había mucha corrupción, muchos sobrecostos, muchas demoras en la aplicación de obras, se puso un candado por acá, y luego un candado por acá, y luego por acá, por acá, por allá. Y hoy día hay un sinnúmero de candados. ¿Y qué hace el sinnúmero de candados? Hace mucho más gravosa la contratación y mucho más costosa la contratación. Antes se permitía contratar libremente y sin llegar a estas contrataciones públicas hasta 10 UITs. Como por ahí habían coimas, 8. O ahí coimas, ahora son 6, 5, 4. Mañana ni siquiera la contratación de un sol, de un caramelo, se va a poder hacer de manera libre. Entonces vamos haciendo esto cada vez más engorroso y eso suma costos a la contratación pública. Entonces antes contratábamos con privados. Como eso generaba fiscalizaciones y observaciones de las áreas de control interno, entonces ahora lo hacemos a través de sistemas de organizaciones internacionales, OIT, OIM, pero como ahí también entró la Contraloría, entonces ahora lo hacemos de Estado con Estado, ¿no? Y para que todos lo sepan, los panamericanos fueron muy bien organizados, costaron 100 y al final el gobierno inglés nos pasó una factura de 140. Es decir, 40% más encareció y algunos dicen que fue hasta 70% más. ¿Se imaginan ustedes que una autoridad interna que contrate un servicio o contrate una obra pública, al final le digan te cobro 100, termine pagando un sobrecosto de 40? Lo crucifican. Bueno, eso lo terminamos haciendo todos de nuestros bolsillos, pagando un sobrecosto de 40 y aplaudiendo a los panamericanos. ¿Por qué? Porque fue una empresa y una autoridad y un gobierno absolutamente intachable. ¿Por qué no buscar cambiar el enfoque y evitar sobrecostos y que las obras se concluyan a tiempo oportuno, dando justamente un sistema premial, dando puntos, por ejemplo, a quien dé una oferta técnica y una oferta económica y que cumpla dentro de ciertos parámetros de esas ofertas con unos márgenes máximos de sobrecosto? Y al momento que lo cumple la obra dentro de esos márgenes de costos, darle 5 puntos más para la siguiente adjudicación. 5 puntos es un montón en temas de contrataciones públicas. O por ejemplo, la empresa que concluya la obra dentro de los plazos, darle 5 puntos más en la oferta técnica en la siguiente contratación. Y ir premiando las empresas que cumplen en lugar de sancionar a las que no cumplen y llegar a un pozo sin salida donde hoy día ya nadie contrata directamente obra pública, sino todo se hace de gobierno a gobierno, con altísimos costos y con un sistema muy gravoso y que lamentablemente terminamos pagando por un caramelo y eso. Entonces, nosotros necesitamos cambiar el sistema de enfoque del mercado. ¿Y por qué no hacerlo en contratación del Estado? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de todo este tema? Hay que cambiar el sistema administrativo en su conjunto, hay que cambiar el enfoque. Ese 99.9% de administración que sanciona y solamente sanciona cuando hay un defecto para corregir un error en el mercado, tenemos que buscar cambiar ese enfoque a un sistema premial. Y que ese sistema premial vaya aparejado con eliminar numerosos candados legales que realizan, que generan un procedimiento gravoso, un procedimiento tedioso y que lamentablemente termina generando mayores costos en el mercado. Y ese enfoque es cambiar un sistema premial con un contrapeso, autorregulación desde el punto de vista del administrado y una incidencia legal de esa autorregulación desde el punto de vista de la administración. Es decir, que valore y premie esa autorregulación, que valore y premie al que quiso prevenir un riesgo y que hizo todo lo posible para prevenir un riesgo. Y espero, efectivamente, que este caso de este daño ambiental sirva como una lección para cambiar ese enfoque. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, por la presentación y las recomendaciones finales que brindaste. Creo que ha sido un tema bastante interesante, dada la coyuntura actual. No sé si los espectadores tengan alguna consulta que puedan dejarla en el chat de la sesión para podérsela dirigir a Alfonso, pero creo que la presentación ha estado bastante simple y a la vena, como se dice. Creo que hoy día no tenemos consultas. Yo quería preguntarte un poco, ¿es obligatorio, va por el lado de la ley el tener un representante que vea el tema de cumplimiento corporativo dentro de las organizaciones y qué tan relevante es en estos tiempos? Sí, para algunos casos.
Por ejemplo, hay algunas empresas del mercado, notarios, empresas de servicio financiero, empresas que comercializan valores, empresas constructoras, que tienen que tener oficiales de cumplimiento para temas de inteligencia financiera, evitar el lavado de activos y evitar el narcotráfico y evitar el terrorismo, ¿no? Entonces ellos tienen que implementar oficiales de cumplimiento, pero no tanto para un compliance de tipo de riesgos en las operaciones, sino para evitar riesgos de tipo lavado de activos o que se use sus actividades para poder corromper o para poder desarrollar actividades ilícitas. Entonces ellos, por ejemplo, lo que hacen es autorizan una operación que es media rara, pero la califican inmediatamente como operación sospechosa e informan a la unidad de inteligencia financiera. Dicen, oye, por si acaso, tengo esta persona que ha pagado $100,000 en efectivo. Le aceptó los $100,000 porque no puedo negárselo, pero te lo advierto, por si acaso hay esta persona. Entonces de repente la UIF va a los antecedentes de esa persona y esa persona no ha declarado un solo sol en su vida. Y de repente fue y compró un BMW X6 en efectivo. ¡Pum! Saltan todas las alarmas. Entonces, ahí sí hay un sistema de oficial de cumplimiento, pero no es tanto, como digo, para temas comerciales, sino más que nada para temas de inteligencia financiera, pero sí, lo podemos traslapar. Finalmente, el know-how y la implementación de cómo encontrar riesgos en operaciones financieras puede servir también como punta de partida para encontrar riesgos en temas comerciales. Perfecto, muchísimas gracias, Alfonso. Nada, también voy a compartirte los que nos comentan en el chat, que es muy buena presentación, y las felicitaciones a ustedes, al estudio y a Amcham por esta sesión. Creo que no tenemos más preguntas el día de hoy, todo ha estado muy claro. Si es que, bueno, esta sesión va a quedar en las redes sociales, tanto del estudio como de Amcham. Y nada, de hecho ahí tienen también los datos de contacto del estudio Yona y de Alfonso Fernández Maldonado, que nos ha acompañado amablemente el día de hoy. Muchísimas gracias, Alfonso, al estudio Yona y Bustamante Abogados por esta sesión, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.